¿qué tal? A continuación vamos a poder ver cómo se puede desarrollar el tema de fracciones parciales para poder aplicarlo a la transformada inversa de Laplace. Comenzamos escribiendo nuestro enunciado a resolver. Tenemos que determinar la transformada inversa de Laplace de un cociente de dos polinomios. En este caso, tenemos en el denominador dos factores de tipo lineal que componen un polinomio de grado 2 y en el numerador tenemos un polinomio de grado 0, es decir, una constante. Entonces, si nosotros queremos aplicar la transformada inversa de Laplace a esta expresión y nos vamos a la teoría de la transformada de Laplace, vamos a poder constatar de que no existe ninguna fórmula para poder hacerlo directamente a la expresión, de tal manera que nosotros tenemos que recurrir a una descomposición llamada descomposición de fracciones parciales que nos permite desarrollar o descomponer este cociente en fracciones más simples, y así nosotros podemos aplicar las fórmulas de la transformada inversa de Laplace de manera directa a esa descomposición, o en otras aplicaciones sería para integrar términos más sencillos. Entonces, vamos a trabajar la expresión que vamos a aplicarle la transformada inversa de Laplace para hacer primeramente la descomposición en fracciones parciales. Y esto lo hacemos de la siguiente forma. Trabajamos el cociente de dos polinomios que mencionamos anteriormente, y como se trata de factores lineales en el denominador, pero que son factores lineales de esta forma, ax más b, y como aquí aparece el término 2 y aquí el término 1, decimos que son factores lineales distintos. Entonces, la descomposición de fracciones parciales para cada uno de esos factores marca que nosotros tenemos que asignarle un polinomio de grado menor al que tenemos descomponiendo. Entonces, le correspondería un polinomio de grado 0 que se define como una constante. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Tenemos una constante a para el término s más 1 más una constante b para el término s menos 2, y de tal manera que ya hemos formado nuestra descomposición de fracciones parciales. Y si el objetivo del enunciado era aplicar la transformada inversa de Laplace de este cociente, pues va a ser equivalente a aplicar la transformada inversa de Laplace de esta sumatoria de fracciones que están del lado derecho de la expresión, siendo observable que para cada uno de estos términos que tenemos del lado derecho de la ecuación, se detalla que sí existen fórmulas de la transformada inversa de Laplace para poder aplicarlas. Entonces, ¿cuál es el siguiente propósito? Tenemos que determinar el valor de la constante a y el valor de la constante b para que cuando hagamos esta sumatoria se cumpla lo que está del lado izquierdo de la igualdad. Entonces, procedemos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a multiplicar toda esta expresión que tenemos aquí por estos dos factores que estamos descomponiendo. Eso va a quedar de la siguiente forma. Decíamos la expresión por el factor s más 1 por el factor s más 2. Entonces, una vez que nosotros multiplicamos estos dos factores por cada término de la ecuación que está aquí, se genera la siguiente ecuación. 1 igual a la constante a por s menos 2 más la constante b por s más 1. Es decir, lo que hicimos fue multiplicar estos dos factores por b y dividir entre s menos 2. Multiplicar estos dos factores por a y dividir entre s más 1. Multiplicar estos dos factores por 1 y dividir entre estos dos términos. Y nos quedó esta ecuación resultante. Aquí vamos a trabajar estos productos para poder después llegar a lo siguiente. Tenemos 1 igual a por s menos 2 por a más b por s más b. Aquí, si nosotros observamos en la última parte de la ecuación, podemos nosotros decir qué términos tienen s y qué términos son puras constantes. ¿Esto de qué nos va a servir? Nos va a servir que de ahí vamos a poder generar nuestro sistema de ecuaciones que nos va a permitir resolver tanto para A como para B. Y lo hacemos de la siguiente forma. Decimos
Del lado derecho de la ecuación, para la variable s, ¿qué constantes están multiplicando a ella? Vemos que del lado derecho aparece la constante a y la constante b. Tenemos que respetar sus signos. Entonces, de igual forma lo vamos a hacer para el lado izquierdo de la ecuación. Pero observamos que del lado izquierdo no hay ninguna s, por lo tanto la ecuación se rellena con 0. Después aparecen los términos constantes. Y observamos que del lado derecho de la ecuación aparece menos 2a y más b. Entonces se formula la siguiente ecuación, pero del lado izquierdo, perdón, de la ecuación aparece una constante con valor de 1. Es como vamos a rellenar esa ecuación. Se acaba de formar un sistema de dos ecuaciones con una variable y dos variables. Entonces, ¿cómo resolvemos un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas? El método más fácil es despejar de una constante y sustituirla en la otra ecuación, cuyo método es el que vamos a resolver a continuación. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. De la ecuación 1, a es igual a menos b, y la vamos a sustituir en la ecuación que no hicimos nada, quedando menos 2 por a, que vale menos b, más b igual a 1. De aquí hacemos operaciones, menos por menos más, nos da 2b, más b igual a 1, sumamos 3b igual a 1, y finalmente determinamos que b vale 1/3. Para determinar a, lo único que hay que hacer es sustituir el valor de b en la ecuación que habíamos despejado. Entonces así a nos da como resultado menos 1/3. ¿Cuál era el objetivo de este trabajo? Era aplicar la descomposición de fracciones parciales, en este caso el caso lineal distinto. Teníamos dos factores, se generaron dos constantes, a y b, y tenemos que aplicarle la transformada inversa de Laplace, ya que no existía ninguna fórmula directa para el primer cociente que teníamos. Y la descomposición nos permitió que ahora sí podamos aplicarlas a cada una de las fracciones resultantes. Eso queda entonces de la siguiente forma. Vamos a sustituir a la constante a y a la constante b en nuestra descomposición original. Vamos a sustituir los valores de a, que vale menos 1/3, y b, que vale 1/3, para poder aplicar ahora sí la transformada inversa de Laplace, que era el objetivo de este trabajo. Así podemos hacer entonces lo siguiente. Tenemos que determinar la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más 1 por s menos 2, pero también va a ser igual a aplicar la transformada inversa de Laplace de la constante a, que vale 1/3, por s más 1, más la constante b, que es 1/3 sobre s menos 2. Ya que la descomposición de fracciones parciales, recordando, era el mismo término que tenemos del lado izquierdo, pero de manera simplificada. Entonces, para aplicar la transformada inversa de Laplace ahora del lado derecho de esta expresión, nos vamos a apoyar de algunas propiedades. Esta propiedad que vamos a utilizar es la propiedad de linealidad, y nos dice que si existen constantes dentro del término que vamos a aplicar la transformada inversa, esta constante la podemos sacar del operador, ya que se trata de un operador de tipo lineal. Y si hay sumas, también podemos aplicar la transformada inversa de Laplace a cada componente de la suma. Entonces es lo que sigue, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces la transformada inversa va a ser igual a menos 1/3 de la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más 1, más 1/3 por la transformada inversa de 1 sobre s menos 2. Y entonces, para poder finalmente concluir, tenemos que aplicar la teoría de la transformada de Laplace en específicamente la fórmula que nos permite hacer nuestro cálculo de manera adecuada. Entonces, ¿cuál es la fórmula que nosotros vamos a aplicar? Es la siguiente. Transformada inversa de 1 sobre s más a es equivalente a e a la menos la constante a por t, cuyo caso lo tenemos
de este lado de la expresión. Y para el S-2, si aquí es negativo, lo que tenemos que hacer es generar un exponencial positivo por A y por T. Estas dos formulitas son las que vamos a ocupar aquí. Y finalmente podemos concluir de la siguiente forma. La transformada inversa de Laplace de todo el ejemplo que mencionamos aquí va a ser menos un tercio de, en este caso, A vale 1, entonces sería E a la menos 1 por T más un tercio, y en este caso tenemos S menos 2, A vale aquí 2, de tal manera que si tenemos este caso se va a generar E a la A que vale 2 por T. Finalmente desarrollamos este producto y concluimos. Menos un tercio de E a la menos T más un tercio de E a las 2 veces T, que es nuestro resultado de aplicar la transformada inversa de Laplace, pero utilizando la descomposición de fracciones parciales en el caso de factores lineales distintos. Por su atención, muchas gracias.